Los datos con los que va a iniciar el estudio son los siguientes, en general, ¿no? Podrían estar presentados de otra manera, pero esencialmente nosotros vamos a tener que cumplir con un determinado nivel de tensión continua de salida, vamos a tener que poder entregar una dada corriente continua a la carga y vamos a tener una cierta calidad para nuestra fuente que va a estar medida principalmente a través del zumbido, del factor de zumbido y de la regulación. Esto tiene que ver con, como ya lo dijimos, con el contenido de alterna, digamos, que vamos a pretender que sea lo mínimo posible o el especificado en realidad, y va a tener que ver también con la regulación, es decir, cuán cerca de lo ideal está la fuente, medida en términos de la tensión continua, la componente continua. Entonces el proceso de diseño, el objetivo de ese proceso de diseño va a consistir en elegir el capacitor de filtro considerando, bueno, el valor de capacidad, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que, o sea, el nivel al cual necesitamos hacer el diseño es a nivel de poder ir a comprar el componente, ¿sí? Entonces vamos a tener que elegir un valor de capacidad comercial teniendo en cuenta la tolerancia de ese capacitor. Vamos a tener que tener en cuenta también la tensión de trabajo. Cada capacitor tiene una tensión máxima, esto tiene que ver con el dieléctrico, y también vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de corriente eficaz que va a circular por el capacitor. Como vimos, por el capacitor no circula corriente media, pero sí circula ripple, componentes de alterna. Y esas componentes no deben estar en su valor eficaz por encima de lo que soporta el capacitor. El valor eficaz de corriente por el capacitor lo podríamos calcular por definición, ¿sí? Esto supongamos que esto es un puente de diodos, ¿sí? O un rectificador con transformador. Entonces nosotros para calcular el valor eficaz de corriente por el capacitor vamos a tener que hacer el análisis de los nodos del rectificador, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene un puente de diodos, a ver, voy a volver acá, un puente de diodos, acá, vamos a tener que analizar qué es lo que pasa en este nodo. En este nodo yo tengo la corriente de este diodo, la corriente de este diodo, la corriente que circula por el capacitor y la corriente que circula por la carga. Entonces, si yo quiero averiguar el valor eficaz de la corriente que circula por este capacitor, lo que tengo que hacer es calcular el valor eficaz, digamos, hacer la ecuación de nodo en este nodo que está acá, y calcular el valor eficaz de ambas cosas, ¿sí? Es decir, acá la suma de corrientes de los dos diodos estos da igual a la suma de corrientes por la carga y por el capacitor de filtrado. Entonces, si yo hago este cálculo, esto se lo sugiero que lo hagan. Si no, tampoco, o sea, el tema es no creer en cosas y después resulta que a uno le meten el perro, ¿no? La corriente eficaz por el capacitor se puede calcular de esta manera, ¿sí? Donde esto es la corriente eficaz por cada uno de los diodos, obtenida con las curvas de Yade en principio o con la aproximación por el método aproximado. Y esta es la corriente continua por la carga. A veces, un comentario, a veces cuando uno tiene unas dadas condiciones y resulta que el capacitor que uno consigue no soporta una corriente eficaz, no soporta la corriente eficaz que va a circular por él, a veces lo que se hace es
poner, en vez de un solo capacitor, dos capacitores en paralelo, sumando el valor de capacidad de diseño, de tal manera que la corriente eficaz se divide entre los dos capacitores y de esa manera podemos reducir el nivel de corriente eficaz que circula por cada uno de ellos. La otra cuestión es, bueno, poder definir, tener criterios para definir cuál es el circuito rectificador más adecuado, si media onda, doble onda con transformador o doble onda con puente de diodos. Esto tiene que ver con, más que nada, con el nivel de potencia que uno va a necesitar. A veces, cuando uno va a alimentar circuitos pequeños, es suficiente con utilizar un rectificador de media onda. Y para potencias más grandes, obviamente que uno va a usar uno de doble onda. Bueno, y en función de que uno haya podido elegir el valor del capacitor, con las curvas o con el método aproximado, uno va a poder determinar cuál es la corriente directa o promedio que circula por cada diodo rectificador, va a poder determinar la corriente de pico repetitiva, bueno, corriente pico inicial o de encendido, eso ahora se los voy a comentar, bueno, y la tensión de pico inverso. Con lo cual las curvas de Jade, en principio es un método bastante simple como para poder utilizarlo, me va a dar toda esa información. Luego vamos a tener que especificar el transformador. ¿Sí? El transformador uno lo especifica cuando va a un negocio o a una persona que se dedique a bobinar transformadores. Uno tiene que especificarle la corriente, ¿sí? Las corrientes en general de salida, en la salida de los bobinados de salida, la tensión, lo cual va a definir la relación de transformación, y bueno, la potencia aparente, que es lo que en definitiva define el tamaño del núcleo ferromagnético. ¿Sí? En general uno puede ir o a una casa de electricidad pidiendo un transformador de tanta tensión y tanta potencia aparente. Con eso uno puede, digamos, esas son las especificaciones básicas. Bueno, entonces eso se refiere a los rectificadores con filtro a capacitor. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a tomar mucha corriente, cuando uno necesita entregar mucha corriente continua, el problema es que resulta un capacitor muy grande. O sea, el tamaño del capacitor empieza a incrementarse en forma excesiva. Por otro lado, ya sabemos que si yo aumento el valor del capacitor, empiezan a aumentar las corrientes pico y empiezo a tener que sobredimensionar los rectificadores, ya no por corriente media, sino por corriente pico repetitiva. Y eso empieza a tener, digamos, empieza a ser un diseño, a resultar un diseño desbalanceado o alejado de lo óptimo, digamos. Bueno, y por otro lado, otra consecuencia de poner un capacitor muy grande es que las corrientes van a empezar a deformar la forma de onda de tensión del servicio eléctrico. Y eso no es bueno, digamos. Entonces, la otra variante para filtrar, para hacer el filtrado de las armónicas, la forma de onda rectificada, es agregando, además de un capacitor, un inductor. Este inductor a veces se denomina choque en inglés. El choque significa rectangular, estrangular, perdón. Y la función que tiene es, fíjense que esta celda de filtro es un filtro pasabajo. ¿Sí? Antes teníamos un capacitor cuya reactancia era muy pequeña y que permitía la derivación de las corrientes armónicas, y ahora
En serie tenemos un componente cuya reactancia a baja frecuencia es 0 o muy chiquita, pero a alta frecuencia, a los armónicos, puede resultar grande. Entonces tenemos como un divisor de impedancia. El problema que tiene esto es que, bueno, los capacitores yo los puedo ir a comprar, están estandarizados en sus valores y demás, pero los inductores en general no. Entonces lo voy a tener que hacer, que bobinar yo o mandar a fabricar. Y toda fabricación que no sea, digamos, toda fabricación específica o ad hoc siempre va a resultar más caro. Otra desventaja, que esto va a ser pesado y voluminoso, como todo inductor. Y otra característica que la vamos a ver acá es que este rectificador con filtro a inductor capacitor resulta tener una tensión media menor que la que tendría un filtro a capacitor solo. Bueno, como les mencionaba, digamos, esto no es otra cosa que un filtro pasabajos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que las armónicas no lleguen a la resistencia de carga? Y primero y principal, esta reactancia a la frecuencia del ripple tiene que ser mucho más chica que RL, ¿sí? Entonces, XC mucho menor que RL. Y por otro lado, esta impedancia que está en serie con esta reactancia muy chiquita, para que sea un circuito abierto, ¿sí? Para que no deje pasar las armónicas, lo que tiene que pasar es que esta reactancia sea mucho más grande que esta reactancia. Entonces, esta sería la relación de diseño para la XL. Por otro lado, nosotros acá estamos escribiendo un componente ideal. Este inductor no tiene en principio resistencia galvánica. Esto está hecho con un alambre enrollado. Entonces, como tal, va a tener una dada resistencia. Esa resistencia, para la continua, imagínense que yo hago el equivalente de continua de este circuito. ¿Qué es lo que me va a quedar? Y bueno, el capacitor no existe. Y este inductor, que va a tener una resistencia serie galvánica, la parte inductiva va a quedar cortocircuitada porque a frecuencia 0 no hay reactancia. Y me va a quedar acá una resistencia R del inductor. Entonces el circuito equivalente va a ser una R del inductor acá y mi resistencia de carga. Entonces, si yo tengo una dada tensión acá y cargo el circuito, esta me va a funcionar como una resistencia de Thevenin. Mientras más grande sea esta, va a ser peor. Más se va a caer la tensión cuando yo cargo el circuito. Entonces, lo que voy a tener que procurar es que mi RB, bueno, acá RB es la resistencia del inductor, tenga que ser mucho menor que la resistencia de carga. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Nosotros podemos pensar, en principio, que sobre este inductor va a circular corriente mayormente continua, ¿sí? Y este inductor se va a oponer a los cambios de corriente. Si ese inductor siempre conduce corriente, es decir, que estamos en una condición en la cual siempre va a haber corriente por acá, alguno de estos dos diodos siempre va a estar conduciendo. Entonces, en ese caso, si siempre conduce o este, siempre, obviamente esto conduce a pares, ¿no? Cuando conduce este diodo, la corriente viene por acá y también circula por acá. Y cuando se invierte la polaridad del transformador, la corriente circula por acá y circula por acá. Entonces, si yo tengo corriente siempre en este punto, la tensión B0 va a ser la tensión rectificada, o sea, la sinusoide con el semiciclo negativo
puesto para arriba, ¿sí? Porque la conducción de los diodos ya no va a depender de lo que hay en este lado, como era antes con el capacitor, sino que simplemente va a depender de cuál sea la polaridad del secundario del transformador. Con lo cual, nuestro circuito se podría reducir a este modelo que está acá. Es decir, la celda de filtrado, mi resistencia de carga y una fuente de tensión que es la doble onda rectificada, ¿sí? Se comporta como una fuente de tensión que tiene un valor medio y tiene armónicas. Ahora, este filtro es un filtro lineal, ¿sí? Entonces, yo lo que podría hacer es analizarlo por superposición. Entonces digo, bueno, descompongo esta fuente de tensión en todas sus partes, sus componentes de Fourier, componentes de frecuencia, y esas componentes de frecuencia tienen, por un lado, un valor medio, que es el de la doble onda rectificada, 2ET máximo sobre pi. Y por otro, tiene la componente de frecuencia. La frecuencia mínima, la primera componente de frecuencia, o la frecuencia fundamental, está en 2 omega, ¿sí? Porque estamos hablando de una doble onda. Entonces, si la línea de lab tiene 50 Hz, el ripple va a ser de 100 Hz. Y todos sus armónicos, ¿sí? Es decir, la frecuencia fundamental, el doble de frecuencia fundamental, el triple de frecuencia fundamental y demás. Y acá lo que podríamos hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar acá, como fíjense que la amplitud de cada armónico va reduciéndose, como ya sabemos, con la frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es quedarnos con este término solamente y hacer un análisis sobre este término de alterna. Entonces acá lo que podemos ver es que la corriente, digamos, el valor medio no me va a preocupar, no lo voy a tener en el análisis, porque ¿qué pasa? La componente continua de esta fuente de tensión, suponiendo que el inductor no tiene resistencia, pasa directamente a la salida, porque este componente no tiene reactancia en corriente continua, ¿sí? A frecuencia cero. Entonces, toda componente continua que yo ponga de este lado del filtro va a aparecer de este lado del filtro. Pero no va a pasar lo mismo con las alternas. Con las alternas, en particular la primera armónica, o la componente fundamental, va a estar atenuada en este lado, ¿sí? En bornes de la carga, con respecto a la cantidad que hay de alterna de este lado. Entonces, si yo calculo la atenuación, digamos, que sucede desde este lado hacia este lado, me va a surgir el siguiente resultado. Voy a dejar esto para que lo vean tranquilos, ¿sí? Pero básicamente lo que este cuenterío lo que supone es esto que supusimos acá, ¿sí? A ver, acá. Es decir, todo ese cuenterío supone que XL es mucho mayor que XC y que XC es mucho menor que la resistencia de carga, ¿sí? Esto está explicado igual en el apunte de cátedra. ¿Para qué quiero esto? Porque lo que quiero calcular es el factor de zumbido, ¿sí? Entonces el factor de zumbido, que era la componente de alterna eficaz dividido la componente continua, tiene esta forma. Es decir, mientras más grande sea el capacitor, más chico va a ser el zumbido. Mientras más grande sea el inductor, más chico va a ser el zumbido. Y bueno, esta no la podemos cambiar porque siempre es 50 Hz, ¿no? Pero bueno, depende de omega al cuadrado. Entonces de acá podríamos tener nosotros una relación para el diseño de tanto de la inductancia como del capacitor.
Bueno, ahí está la relación. Después en los ejercicios vamos a ver cómo manejamos los valores, ¿no? Porque esa sería una ecuación para elegir dos cosas, que son L y C. Después hay que ver qué otro criterio podemos usar. Pero antes lo que les quería comentar es que este circuito de filtrado tiene un problema, que es la sobretensión que ocurre cuando yo saco mi resistencia de carga, ¿sí? ¿Cuál es el asunto? Que mientras este inductor esté conduciendo corriente, esté en lo que se llama conducción continua, quiere decir que la corriente sobre la L siempre es mayor que cero y nunca se corta, siempre este inductor tiene energía almacenada. Siempre que pase eso, la tensión a la entrada del filtro, como dijimos, es una doble onda, ¿sí? Cuyo valor medio es 2ET máximo sobre pi. Este valor medio pasa directo hacia la salida y en definitiva es el valor medio que tenemos a la salida de nuestro rectificador. Entonces, para corrientes grandes, digamos, vamos a ponerlo en esos términos, yo voy a tener una tensión continua que vale, independientemente de la corriente, estamos suponiendo que este inductor es ideal, vale 2ET máximo sobre pi. Pero ¿qué pasa si yo desconecto la carga? Es decir, saco la carga y dejo solamente la celda de filtrado. ¿Qué pasa con la tensión continua acá? Y lo que va a pasar es que al no poder descargarse este capacitor, los diodos van a conducir en la medida que este capacitor, que la tensión sobre este capacitor sea menor que la tensión que aparece acá. Pero al no tener descarga, al no sufrir descarga este capacitor se va a terminar cargando al pico de la sinusoide de entrada. Entonces fíjense que hay una diferencia entre este filtro operando a conducción continua que cuando está operando sin carga. Porque cuando está operando con conducción continua, tengo una tensión continua que es 2ET máximo sobre pi, y cuando le saco la carga, la tensión se va a ET máximo. Quiere decir que si yo abro el circuito, me va a aparecer una tensión más alta que la que tenía en operación normal. Y esa cantidad es bastante importante. Es decir, si yo abro el circuito, voy a tener un 57% más de tensión por encima de la de diseño. Y eso puede quemar a la carga, ¿sí? Digamos, la evolución de esta curva desde este valor hasta el valor máximo tiene una forma así. Y nosotros vamos a tener que tratar de evitar trabajar en esta parte. Por lo que les digo, digamos, si yo levanto la carga, o digamos, la carga empieza a consumir menos corriente que aquella para la cual yo lo dimensioné, el rectificador, se me va a elevar mucho la tensión y eso podría ser perjudicial o peligroso, mejor dicho. También imaginen que acá puede haber varias cargas, ¿sí? Varios circuitos, cada uno de los cuales consuma su propia corriente. Entonces, si yo voy sacando, lo voy desacoplando a mis cargas del rectificador, a medida que desacople mis cargas, la tensión se va a ir incrementando y eso puede ser peligroso. Bueno, en estas simulaciones simplemente les quería mostrar qué es lo que pasa cuando uno descarga al rectificador, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos este circuito en donde podemos ver en estas condiciones que hay conducción continua. Fíjense, la violeta es la corriente en la L y la tensión es la tensión en la carga. Si ustedes hacen la cuenta para este transformador,
La tensión rectificada doble onda vendría a ser 9,5 volt, que es más o menos, bueno, esto 9,5 hay que restarle las dos caídas en los diodos. Estaría por acá los 9,5. Cérrame ahí, por favor. Pero digamos, está en el orden de la rectificada doble onda. Si yo aumento el valor de resistencia, ¿sí? Resistencia de carga, bueno, este es el transitorio, ¿no? No hay que darle bolilla. La corriente cae, pero acá sigo estando en conducción continua, ¿sí? Es decir, la corriente es distinta de 0 para todo instante sobre el inductor. Y la tensión sigue estando en el orden de los 9,5. Acá hay que tener en cuenta la caída en los diodos, ¿no? Como en el caso anterior. Ahora, ¿qué pasa si reduzco aún más, o mejor dicho, si reduzco la carga, o lo que es lo mismo, aumento la resistencia de carga? Y bueno, fíjense que la corriente por el inductor sigue estando por encima de 0, no se corta, salvo acá en la parte inicial. La tensión sigue estando en el orden de, bueno, 8 y pico, ¿sí? El ideal es 9,5 menos las dos caídas de los diodos, da 8 y pico. Es decir, que la tensión no cambió, sigue siendo la 2 máximo sobre pi, pero cuando empieza a hacerse discontinua la corriente sobre el inductor, fíjense que acá hay corriente y se hace 0, hay corriente y se hace 0. Fíjense cómo la tensión en el bornes de salida empieza a aumentar, ya se fue como a 11 volt. Y finalmente, si abro la carga, la tensión se va prácticamente a 16 volt, ¿sí? Que sería la tensión en vacío del transformador. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo hago para salvar yo ese problema? Lo que tengo que hacer es asegurar una carga mínima, ¿sí? Es decir, siempre voy a tener que drenar una cantidad mínima de corriente para asegurar la conducción continua sobre el inductor. Ahora, ¿cómo hago esto? Lo que puedo hacer, digamos, la manera de calcular esto es o la carga mínima o la inductancia que tengo que poner para asegurar conducción continua. Lo que tengo que analizar es cómo varía la corriente en la celda de filtrado. Es decir, voy a tener sobre el inductor una componente continua de corriente y voy a tener una componente de alterna, ¿sí? Esto tiene que ver con el valor de L, el valor de corriente, digamos, de resistencia de carga y cuánto vale el armónico, el primer armónico. Vamos a tomar como ejemplo el primer armónico. De hecho, el análisis se hace solamente con el primer armónico porque los otros ya se atenúan un montón. Entonces, la corriente en la L va a ser una cosa así. Si yo tengo una inductancia más grande, el ripple, la inductancia va a filtrar más y el ripple va a ser más chiquito. Si tengo una inductancia más chica, el ripple va a ser más grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición que asegura que esta corriente sobre el inductor nunca se haga cero? Y la condición es que este punto nunca toque acá. Entonces, ¿cómo puedo asegurar eso? Y que diciendo que la componente de corriente continua, siempre sea mayor que el pico de corriente del primer armónico. Entonces, si yo aplico esta condición, bueno, y teniendo en cuenta que la tensión continua
que la tensión continua es 12T máximo sobre pi, frecuencia de Ripple 100 Hz. Si hago esta desigualdad, ¿sí? Y hago los calculitos, lo que me surge es una condición para lo que se llama la inductancia crítica. La inductancia crítica es aquella inductancia que asegura que siempre haya corriente mayor que cero sobre la celda de rectificación, o en particular sobre el inductor, ¿sí? Entonces, bueno, tiene esta forma. Esta forma para frecuencia fija de 50 ciclos depende de la resistencia. Entonces, mientras más grande sea la resistencia, más grande voy a tener que poner el inductor para lograr que la tensión no se me sobreleve en exceso, ¿sí? Entonces, este es el valor de inductancia crítica. Ahora, ¿cómo puedo hacer, digamos, cómo sería el procedimiento de diseño para este rectificador con filtro a inductor capacitor? Lo que tengo que hacer es ver cuál va a ser mi resistencia o mi consumo máximo de continuo, ¿sí? En realidad, lo que voy a, como el caso más perjudicial, si se quiere, en términos de la sobretensión, es la resistencia de carga máxima, porque acuérdense que si yo levanto la carga, la tensión se me sube al pico de la sinusoide. Lo que voy a tener que asegurarme es que el rectificador, o mejor dicho, que mi carga siempre esté consumiendo algo de corriente, o bien si mi carga se va a desconectar, que siempre haya algo que esté conectado para que esté consumiendo corriente. A veces, cuando mi carga es tal que a veces se desconecta, a veces lo que hay que hacer es poner una resistencia que se llama de drenaje, o bleeder en inglés. Entonces, si tengo una resistencia de carga que va a tener un valor máximo, ese es el valor máximo que voy a tener que considerar. Y si mi carga se va a levantar completamente, voy a tener que poner una resistencia de drenaje. En función de esa resistencia de drenaje, voy a tener que calcular mi inductancia crítica. Y una vez que tengo mi inductancia crítica, puedo usar la expresión del zumbido para hallar el valor del capacitor. Bueno, un problema que tiene el filtro a inductor es que como va a haber corriente continua por este inductor, en general este inductor va a tener que tener un entrehierro, porque ustedes ya saben que una componente continua sobre un núcleo ferromagnético tiende a magnetizarlo y tiende a llevarlo hacia la zona de saturación. Entonces, una manera de evitar la saturación del núcleo es poner un entrehierro, pero bueno, eso ya son cuestiones de segundo orden.